Bienvenidos a Política y algo más. Hoy vamos a analizar el déficit y la deuda de Costa Rica. Imagínate que tienes una panadería y ganas $100, pero gastas $150. Eso significa que tienes un déficit de $50. Básicamente, esto es lo que ocurre en Costa Rica. El gobierno gasta mucho más de lo que recauda de los impuestos, por lo que tiene que endeudarse a través de bonos o préstamos. Esto funciona como una bola de nieve y es lo que ha causado que la deuda de Costa Rica hoy en día represente casi un 60% del PIB. El gobierno aquí puede tomar tres acciones: o reduce el gasto público, o aumenta los impuestos, o ambas. Esto ha llevado a que el gobierno tome decisiones ineficientes para reducir el gasto público del país. Algunas de estas decisiones las puedes ver en el video anterior que puedes ver aquí. En ese video comento, por ejemplo, la aprobación a la pesca de arrastre y los recortes en la cultura, aunque el día de hoy no quiero hacer tanto énfasis en esa parte. Hay que tener en cuenta que estas medidas, que son las que se deberían utilizar, son medidas restrictivas, y tomar esas medidas en la situación actual, con una recesión económica que es muy fuerte, es una de las mayores recesiones económicas del país, no es muy bueno y no es muy sano para la economía. Tomar esas medidas causarían que el desempleo suba y que la economía se desplome mucho más de lo que ya está hoy en día. Por no mencionar las medidas ya tomadas, como por ejemplo el aumento del impuesto al valor agregado. Se estima que el problema de la deuda viene desde hace 40 años, en 1980. Sin embargo, se ha remarcado en el año 2002, cuando el gobierno empezó a gastar mucho más de lo que necesitaba y se aumentó el déficit. Actualmente, gran parte del país depende de los impuestos que pagan su salud pública y la educación pública de cada ciudadano. A pesar de que por supuesto existe salud privada y educación privada en Costa Rica, no está lo suficientemente desarrollada para amparar a toda la gente que perdería salud y educación pública en el caso de que se hagan recortes. Por no mencionar a los trabajadores de esos sectores, que también perderían su trabajo y quedarían la gran mayoría desempleados. Quiero poner un ejemplo. Supongamos que yo trabajo en la Caja Costarricense de Seguro Social, que es de hecho la institución pública de salud en Costa Rica, y el gobierno decidiera recortar gasto público en la salud pública. Eso significa que yo probablemente tendría que salir de la Caja Costarricense del Seguro Social para buscar otro trabajo. Y lo más probable es que yo no encuentre trabajo porque no existe educación privada que me lo dé. No está desarrollada actualmente en Costa Rica. Ese es el problema que actualmente tiene el gobierno. El gobierno necesita recortar en gasto público, pero no tiene una industria privada que ampare a toda la gente que necesita de ese gasto público. En el caso de que la industria privada estuviera desarrollada, en términos por ejemplo de educación, muchos alumnos podrían pasarse de educación pública a educación privada de calidad, y muchos profesores podrían trabajar en instituciones privadas. Así como pasaría lo mismo con el caso de la salud pública. Mucha gente podría pasarse de salud pública a salud privada, y de hecho muchos profesionales en la salud podrían pasarse del sector público al sector privado. Y cuando hablo de profesionales en la salud, hoy en día en Costa Rica existen muchos profesionales que están muy preparados y que tienen unos sueldos muy altos. Sin embargo, no son eficientes en las empresas públicas, por ejemplo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, con las medidas que se toman en la gran mayoría de empresas públicas, privadas, por no decir que todas las empresas privadas, esos profesionales tendrían que trabajar y que ser productivos para así poder recibir el salario que reciben. El gobierno no tiene una medida, no tiene una forma de medir qué tan efectiva es la gente que trabaja para ellos. Sin embargo, el sector privado sí, porque el sector privado necesita obtener utilidades, necesita pagar deudas. El gobierno no tiene prioridad generar ingresos ni cubrir la deuda. Entonces existen muchísimos profesionales que son ineficientes. A esos profesionales me refiero. Soy consciente de que en la salud pública, por ejemplo, existen profesionales que por supuesto que son eficientes, por supuesto que trabajan y por supuesto que atienden a un grupo de la población que se quedaría sin ellos. Pero también, en la gran mayoría de casos, cuando el gobierno es dueño de empresas e industrias, termina siendo ineficiente a largo plazo. Es por ejemplo el caso de PDVSA, que PDVSA se volvió ineficiente precisamente por el mal manejo que hizo el gobierno. Luego tenemos el caso contrario. ¿Qué pasa si el gobierno decide aumentar en impuestos? Bueno, tenemos que a corto plazo afecta al consumidor, porque ahora el consumidor necesita pagar muchísimo más por ese producto, por ese servicio. Entonces, la demanda de ese producto, de ese servicio, cae. Por lo tanto, las empresas venden menos. Por lo tanto, a largo plazo, tenemos que las empresas obtienen menos ganancias y la empresa no puede crecer con tanta velocidad porque no tiene dinero de dónde crecer porque ahora vende menos. Entonces afecta directamente a la economía. A pesar de que es un proceso lento, es un proceso que termina afectando a las empresas. Es decir, a corto plazo las empresas pueden sobrevivir porque la gente va a empezar a reducir su consumo poco a poco, pero a largo plazo nos afecta a todos, porque la misma gente que trabaja en esas empresas
va a haber afectado su salario, porque ahora como venden menos, tienen que bajarles el salario. Entonces al bajarles el salario consumen menos y entramos en una recesión económica. Ese es el problema que tiene el gobierno, que necesita, por un lado, salvar la industria privada que tiene Costa Rica, pero por el otro lado necesita solucionar el tema de la deuda. Es una situación muy complicada la que tiene el gobierno. Soy consciente de que estoy dando ejemplos muy extremos, como es el caso de la salud y la educación, porque por ejemplo los gobiernos deberían amparar, y tienen la necesidad de que toda la gente tenga educación pública y salud pública, porque por ejemplo Costa Rica es el cuarto país con mayor gasto en educación pública y es de hecho el primero en gasto de salud pública. Entonces Costa Rica tiene uno de los, tiene el mayor gasto, hay que empezar a comparar la calidad del servicio, pero de hecho tiene uno de los mayores gastos en salud y en educación pública. Por ejemplo, el gobierno regula otras industrias que también se pueden ver afectadas por cambios que da el gobierno, y el gobierno también puede hacer cambios, como por ejemplo el caso de la cultura, de la que hablé en el video anterior. Ahora, precisamente por este problema es que muchos han criticado al gobierno de Carlos Alvarado, argumentando que él quiere aumentar la deuda y no quiere solucionar el problema de la deuda. Precisamente por esto el presidente tuvo que retirar una propuesta de deuda con el Fondo Monetario Internacional para decir, ok, congelemos esto y negociemos. Y precisamente por esto el país hoy en día está en un proceso de negociación para ver qué hay que hacer con la deuda y cómo se maneja. Ahora, si a esto le sumamos la cuarentena, tenemos que mucha gente no ha podido ir a trabajar y que las tasas de desempleo, por lo menos en Costa Rica, son altísimas, y es preocupante porque precisamente lo que necesita el gobierno es empezar a estimular la industria privada, y con las medidas de cuarentena, las cuales no estoy cuestionando, solo digo que no benefician precisamente a la economía, ni a la gente, ni a la deuda, mucho menos. Entonces el gobierno está en una posición muy complicada y tiene que empezar a negociar para ver realmente qué es lo que hace, qué es lo que le conviene a todo el mundo, y buscar resolver la mayor cantidad de problemas distintos. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte, además de compartirlo. Nos vemos en el próximo video.